Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú resucitaste con poder, con gloria, con majestad, con autoridad. Y no solamente resucitaste, sino que estuviste mostrando esa resurrección por muchos días para que quedara constancia verídica y palpable, tangible, segura y eficaz de esa resurrección, y por la cual hoy estamos esperanzados, creyendo firmemente, parados, y que a pesar de los vientos estamos como la palmera con raíces profundas sobre esta verdad. Y como lo dijo Pablo, si tú no resucitaste, Señor, somos uno de los más desdichados del mundo, pero no es nuestro caso. Por eso hoy venimos a tu mesa a celebrar una vez más tu nombre, tu majestad, y que sellaste firmemente tu palabra, tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir estando fundamentados, a seguir conociéndote más, a seguir creyendo más en tu nombre, Señor Jesús, y que de esa forma seamos partícipes de tu misericordia y de tu gracia. Gracias, Padre. Vamos a ver un mensaje con un nombre curioso, a lo mejor para algunos, porque nunca lo han visto, nunca lo han escuchado a lo mejor, pero y vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Este mensaje particular se llama Testelestai. Yo sé que es una palabra que nunca, no muchos la han escuchado, pero es una palabra que me viene dando vuelta y me viene revolucionando, me viene impactando, me viene... Usted a lo mejor la va a conocer de otra forma. ¿Qué es eso, pastor? ¿Dónde sale esa palabra en el Evangelio de Juan? Nunca la he visto, ¿no? Así como la acabo de decir, no la he visto, pero sí la he visto de la forma traducida al castellano. Pero el centro de este mensaje, el centro de esta palabra es precisamente no solamente el significado de esta palabra griega, sino la implicación tan importante, tan profunda y tan amplia que tiene esta palabra, y que prácticamente ella es la base de toda la doctrina apostólica que usted lee en las epístolas paulinas, en las epístolas de Pedro, en cualquier otra epístola del Nuevo Testamento, ya que estas solo desarrollan y explican lo que esta palabra significa. Por lo tanto, vamos a leer a partir del versículo 17, que nos dice el apóstol Juan: con su cruz a cuestas, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Bueno, ya usted entiende el contexto donde nos estamos metiendo. Ya Jesús pues pasó la oración del Getsemaní, ya Judas lo entregó, ya lo acusaron falsamente, ya lo enjuiciaron tanto por la ley judía, tanto como por la ley romana. Ya Poncio Pilato se lavó las manos, ya lo han azotado, torturado, y va camino al Gólgota. Es difícil no recrear, es difícil no recordar este momento de la famosa película de la Pasión de Cristo, un filme muy bueno, y pasa el momento en el que Jesús va caminando cargando su cruz, y que en hebreo va camino al Gólgota, y allí lo crucificaron. Ahí fue establecido el sitio para que lo crucificaran, y con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo y Jesús en medio de ellos. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Pilato escribió este título. Ese es el famoso mensaje que aparece clavado arriba de la cruz, que por la tradición católica siempre colocan la famosa frase INRI,
Pero realmente ahí lo que decía era Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título en relación al Sanedrín, en relación a los sumos sacerdotes, que eran los que tenían contacto más directo con las autoridades romanas, que fueron los que llevaron a cabo todo este falso juicio sobre Jesús. Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, en griego y latín. Los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. O sea, ya para los sacerdotes, hasta este escrito por Pilato, este reconocimiento de parte de Pilato, le era ofensivo e incómodo. Y quisieron que se modificase. O sea, no es que él es el Rey de los judíos, él decía ser el Rey de los judíos. Miren hasta la actitud de los fariseos con respecto a esto. Pero Pilato le respondió: lo que he escrito, escrito queda. Pilato impuso su autoridad y les aclaró que no iba a ser modificado. Y así quedó. Una verdad que no fue modificada, que es el Rey de los judíos y de los gentiles también, y que ahora se dice en Apocalipsis, y es una verdad trascendental para nosotros: Rey de reyes y Señor de señores. Pero Pilato les respondió: lo que es escrito queda. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4, una parte para cada soldado. Y usted dirá: pero ¿qué necesidad tenían ellos de dividir la vestimenta? O sea, si ellos no se lo iban a poder colocar. Ahora va a entender el por qué lo hicieron. Vamos a continuar leyendo. Dice: tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba abajo era de un solo tejido. Esta era la razón. Que aunque se sortearon la túnica, las vestimentas no se las sortearon, pero esto lo que nos demuestra es que la vestimenta del maestro era de buena calidad. Y esto lo sabían los soldados. Así que estaban tratando de sacar algún tipo de provecho económico a sus ropas. Y dijeron entre sí: no la apartamos, más bien echemos suertes a ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura, que echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, es decir, su tía, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, es decir, el apóstol Juan, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Esto simplemente lo que nos demuestra es que hasta en el momento de su muerte, Jesucristo, como el hijo mayor y primero del hogar, que tenía responsabilidad sobre su madre cuando el esposo no estaba, en este caso José, hasta confirió la responsabilidad del cuidado de María a su discípulo de mayor confianza, que era el apóstol Juan. ¿Por qué hizo esto? Porque en la cultura hebrea la mujer era mucho más dependiente de su esposo o de un hijo, no como en la cultura grecorromana, que se parece mucho más a Occidente, donde la mujer no depende de un hombre, sino que es liberal, puede valerse por sus propios medios. Así que para no dejar a su madre indefensa, la confirió bajo la responsabilidad del apóstol Juan. No como lo dice el catolicismo romano, que Jesús estaba estableciendo entonces la maternidad espiritual de María sobre toda la cristiandad. Eso no existe, eso no es lo que Jesús estaba diciendo allí. Si así fuese, viésemos el testimonio de los apóstoles estableciendo dicha doctrina o ampliándola en alguna de sus epístolas. Esto no ocurrió por ningún lado. Simplemente es una torcedura del catolicismo romano para justificar una doctrina antibíblica. Y a partir de ese momento el discípulo la recibe en su casa. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, ojo a esta palabra, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliese otra vez.
Tome en cuenta las veces que aquí vemos en este pasaje, en este capítulo de Juan, las veces que el apóstol registra para que se cumpliese la escritura. ¿Cuántas veces el apóstol usa esta frase a lo largo de este capítulo de su evangelio? Mire cómo en este momento del versículo 17 al 30 hay un cumplimiento profético bíblico exacto sobre la vida de Jesús. Impresionante cómo se va cumpliendo una tras otra. Y él usa aquí la palabra que ya todo estaba consumado. Esto es lo que se traduce al español de la palabra testelestai. Pero no aparece solamente aquí. Vamos a seguir leyendo. Dijo: tengo sed para que la escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Usted dirá, pero ¿para qué los soldados romanos llevaban vinagre o este tipo de bálsamo amargo a una crucifixión? Porque como la crucifixión era lenta, era dolorosa, este tipo de muerte, este era el acto de, entre comillas, de misericordia del Imperio Romano para con los crucificados, que a través de este bálsamo le intentasen calmar un poco los dolores de la muerte a los crucificados. Este era un tipo de especie de, como de anestesia, de un bálsamo que buscaba calmar los dolores. Esta es la razón cultural de, entre comillas, misericordia del Imperio Greco-Romano. Y por eso le dieron de esto, pero era necesario para que se cumpliese la escritura. Si usted no ha visto pues el estudio del Pesaj de la Pascua, pues hágalo, entre allí al canal, usted pueda mirar lo que implica esto también para el Cordero. Se le acercaron a la boca, la pusieron en un hisopo y se le acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, volvió a decir: consumado es. Fíjese cómo el apóstol Juan usa la misma palabra griega 2 veces. Dijo después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed. Jesús tenía conciencia plena del cumplimiento profético que se estaba realizando. Fíjese, porque aquí dice: y Jesús ya sabía. Y Jesús sabía que ya todo estaba testelestai, consumado es. Y cuando Jesús probó el vinagre dijo: testelestai. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo él va a usar el griego si él era hebreo? Es muy posible que los apóstoles y que Jesús hablaran griego también, aparte del hebreo, ya que inclusive vemos en un pasaje donde había unos griegos que lo buscaban para hablar con él, así que es muy posible que haya hablado griego. No sabemos si habló con Pilato y con Herodes en griego también, porque recuerde que Pilato no era judío, o habló en latín, ya que era uno de los idiomas oficiales del Imperio Romano, o hablaron a través de algún tipo de traductor, lo que hoy día conocemos como un interlocutor que traduce, no lo sabemos, pero el hecho es que es muy posible que no solamente haya hablado hebreo, mi señor, o arameo. Entonces, ¿qué vemos acá? Porque esto es tan importante. El consumado es. No simplemente por la implicación profética de que todo ya se está cumpliendo, que anunciaba pues que en Jesús, el Mesías anunciado, aunque hoy día hay un grupo de judíos en Jerusalén que están consagrando a un Mesías y que ya le están besando la mano y que ya le están haciendo planes con él para la elaboración del tercer templo. Eso nada cuenta con el apoyo del Dios el verdadero Dios de Israel, el verdadero Mesías, porque el único Mesías genuino y real es Jesucristo. Aunque ellos lo denigren, aunque ellos se burlen, pero es normal porque ellos están endurecidos hasta que se cumpla el número de los gentiles. Esa es la razón del por qué, a pesar de eso, ellos blasfeman el nombre de Jesucristo, de Yahshua, como le dicen ellos en hebreo, y se burlan y no reconocen que Él es el Mesías. Pero hoy día ellos están consagrando ya en Israel, actualmente, ahorita en el Pesaj, un Mesías. Que según ellos sí es el que cumple con la profecía bíblica. Pero ya sabemos que ese es uno falso. Y cuidadito si no es el mayor falso Mesías que
Todos sabemos que es el anticristo. Cuidadito, ¿Qué implica esta palabra? ¿Por qué es tan importante esta palabra? Esta palabra aunque significa o se traduce como consumado es, con dos palabras al español y no con una sola. Resulta que en el contexto cultural social de la época de mi Señor Jesús tenía 4 importantes usos. Esta palabra griega testelestai. Número 1, era usada en el ámbito comercial y de contabilidad, cuando precisamente se transeaban deudas, cuando se pagaban deudas y cuando se cancelaban deudas o compromisos financieros de importancia, se usaba testelestai, ya fue consumado, ya fue pagado. Ahí se usaba este término, así que era común, era frecuentemente usado. Otro momento donde se usaba esta palabra, recuerde que el Imperio Romano tenía presente la esclavitud, no estaba abolida. El cristianismo en la época de los apóstoles y de la primera iglesia contribuyó a abolir la esclavitud, pero estuvo mucho tiempo presente y la iglesia tuvo que trabajar con esto de la esclavitud. Por eso es que usted lee las epístolas de Pablo cuando él se refiere pues a las relaciones interpersonales entre los creyentes, entre los esposos, entre los hijos, y dice, y a los esclavos cómo deben de tratar a sus amos, como que si estuvieran trabajando para Cristo, y que si su señor era otro cristiano, con más razón debían de tener un comportamiento a la altura. Eso nos demuestra que la esclavitud estaba presente fuertemente todavía en el imperio de la época de los apóstoles, de la primera iglesia. Y cuando un siervo se le encomendaba un trabajo, el Señor le encomendaba un trabajo puntual y particular, y este siervo lo concluía, lo terminaba y lo daba por realizado, este siervo declaraba testelestai, es decir, el trabajo fue consumado, la obra fue terminada. Este era el otro uso que tenía esta palabra dentro del imperio grecorromano. Interesante. El otro uso que le daban en el contexto de la época de mi Señor Jesús y de los apóstoles a esta palabra griega. Fíjense que las dos que he visto hasta ahorita tienen una alta carga simbólica con Jesucristo, con el Evangelio, con el pecado, con los redimidos. Es sorprendente. La otra carga que tenían, el otro uso que usaban esta palabra en mucho uso común, frecuente en el imperio, lo usaban los artistas. Recuerde que en esa época el mayor arte era el arte de la escultura. De estas esculturas que uno ve, uno se asombra con tanta representación humana tan precisa y tan perfecta. También estaba la pintura, las diferentes artes que conocemos. Y cuando un artista terminaba su obra, que decía ya está lista para ser exhibida, ya está lista para ser vendida, ya está lista para que sea admirada, ya está lista para que sea observada, los artistas declaraban testelestai, que le indicaba a la gente, que le indicaba a sus trabajadores, que le indicaba al sitio donde que ya la obra estaba concluida, lista para ser admirada. Ese era el uso que se le daba también dentro del imperio. Lo usaban en ese ámbito también de esa forma, testelestai. ¿Y cuál era el otro uso que le daban también? Que tenía una implicación también en el imperio de la época. Bueno, que resulta que recuerde que estaba el templo, hablando de los hebreos, de los judíos, el templo judío, y los apóstoles, los judíos tenían que llevar las ofrendas. Recuerda el momento cuando Jesús volteó a los cambistas, que estaba dentro del templo, que los sacerdotes y los fariseos se ofendieron con Jesús y que con qué autoridad tú haces todas estas cosas. También cuando estuvo dentro del templo y vio a aquella mujer que echó las 2 palomitas, que se puso a observar a las personas cuando daban la ofrenda. Bueno, ese era el entorno religioso en el que se les permitió a los hebreos tener su fe. Y los sacrificios, es decir, lo que ya estaba constituido por la ley mosaica, los diferentes animales, cuando presentaban al cordero o a los diferentes animales según la orden establecida en la ley mosaica, el sumo sacerdote inspeccionaba el animal
antes de ofrecerlo y lo declaraba perfecto. Y cuando ya estaba perfecto y sin mancha, luego de haberlo inspeccionado, le decía a la persona que lo trajo desde el estaí. Esto lo usaban también para transar el animal que iba a ser entonces sacrificado, ya sea a la hora de comprarlo y llevarlo para que fuese inspeccionado, para ver si estaba apto o no para ser tomado como el sacrificio. Miren las 4 importantes implicaciones que tiene esta palabra usada aquí, y que no es simplemente a lo mejor la concepción normal que le damos a la traducción de esta palabra, que es: fue consumado, fue listo, ya yo terminé. Tiene una alta carga implicativa esta palabra, no es cualquier cosa. Vamos ahora a Mateo 27, versículo 45. Vamos a centrarnos en esta palabra, pero vamos a ver otros momentos reflejados a través de los ojos del apóstol Mateo. Mateo 27, 45. Aquel día, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la tierra se sumió en oscuridad. Cerca de las 3, Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí no le entendieron y creyeron que estaba llamando a Elías. Uno corrió y empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la alzó para que la bebiera. Pero los demás dijeron: déjalo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús habló de nuevo con voz muy fuerte y murió. Es interesante porque aquí vemos que Jesús volvió a decir algo. El apóstol Mateo no nos refleja sus últimas palabras, pero lo que me gusta de esta versión es que refleja el ímpetu y la intensidad con la que Jesús pronunció esas últimas palabras. Jesús habló de nuevo con voz muy fuerte y murió. Vamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 44. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó oscura, pues el sol se ocultó. Y la cortina del templo se partió en 2. Eso es una cortina alta, de más de 20 metros de altura y con un espesor bastante grueso de más de 30 centímetros. Así que esto no era una simple cortina como la que yo tengo aquí atrás actualmente. Era algo grande, porque la cortina del templo, como bien lo dice aquí, era una estructura así hecha, no como el tabernáculo de Moisés, que era una carpa más sencilla. Por lo tanto, ameritaba una buena cortina, así que no era fácil que eso se arrancara. Y dice que se partió en 2 de arriba hacia abajo. Y entonces Jesús gritó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto fue lo que gritó, que el apóstol Mateo no resaltó, no le hizo énfasis, sino a la intención del grito de Jesús. Pero el apóstol Lucas sí lo reseña. En tus manos encomiendo mi espíritu, y después de decir esto murió. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Número 1, que según la tradición judía, las palabras de Jesús de Mateo 27, Elí, Elí, lama sabactani, vamos al Salmo 31.5. El Salmo 31.5 fue las palabras que él citó, que él gritó, que él proclamó con fuerza y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de decir esto murió, dice el apóstol Lucas. Él estaba citando, hablando el Salmo 31.5. Y según la tradición judía, el recitar la Tanakh o la Torah tenía que hacerse en el idioma hebreo. No era posible, era un acto de irrespeto hablar de esto en otro idioma. Así que Jesús acá usó entonces la palabra, su idioma, el hebreo. Y aquí aparece la palabra kaleh al hebreo, que se traduce como testelitaí. Se usa también la palabra kaleh, K-A-L-E-H, significa consumado, terminado, acabado y en paz. Muy importante esto, y en paz, porque Pablo nos dice acá entonces que por medio del sacrificio de Cristo estamos en paz ahora con Dios.
Pero me gusta el significado o la palabra del idioma griego tetelestai por toda la implicación cultural y simbólica e importante que refleja esta palabra, que no es cualquier cosa lo que el apóstol Juan está usando. Y podemos decir entonces que cuando Jesús dice consumado es, Él está entonces declarando que la deuda fue pagada, que como siervo la obra que se le fue encomendada fue concluida, que como artista llevó a cabo una obra majestuosa de esplendor que cada vez que se comprende y se pronuncia produce gloria y honra a su nombre, y que como cordero fue perfecto e inmolado para cumplir con la remisión de los pecados de su pueblo. Entonces esto no es cualquier cosa. Esta es la importancia y la relevancia que esta palabra tiene. Entender el alcance tan profundo y que se desarrolla a lo largo de las diferentes epístolas de los apóstoles. Tetelestai, consumado es. Y si tomamos la definición de la palabra hebrea, kaleh, que se viene siendo el igual o la equivalencia de tetelestai en el hebreo, era declarando entonces la paz fue hecha. Ya no hay conflicto por el pecado, ya no hay un manto que nos separa de Dios por causa del pecado, porque a través de mí ahora van a poder entrar, ingresar a la presencia misma de nuestro Padre. Y lo más tremendo es que con esta palabra tetelestai, Jesucristo no solamente estaba declarando que terminó la obra que se le fue encomendada, sino que al mismo tiempo estaba comenzando o estaba continuando una nueva etapa a partir de la obra que ya había concluido. Es decir, esta palabra que fue escrita con la sangre misma de mi Señor Jesús es un antes y un después. Por eso que esta palabra tiene tanta relevancia y prácticamente la están meditando muchísimo, porque se dice, mi Señor Jesús dijo tanto con esta frase, con esta simple palabrita, para nosotros a lo mejor, pero que tiene un impacto tan fulminante y tan poderoso que podemos durar muchísimo tiempo meditándola, con todas y cada una de las implicaciones que tiene, y no nos alcanzarían los días que nos restan en este mundo para lograr comprender y entender y vivir en base a ella. Con esta palabra Jesús estaba declarando el fin de la ley, porque Él mismo solamente pudo cumplir con la ley moral y la ley ceremonial, no la vino a anular, la vino a cumplir. Y Pablo también dice que la ley es perfecta, la ley es buena cuando se usa correctamente y es por medio de la gracia que podemos cumplirla. Pero antes de Cristo, la humanidad tenía una frustración enorme para con la ley de Dios, porque no lograban justificarse por medio de ella, no lograban alcanzar la gracia delante de los ojos de Dios, y tuvo que venir el siervo a cumplir la obra y decir: tetelestai, consumado es. Vamos a ver ahora algunas implicaciones de que Jesús haya declarado esta palabra en ese momento y luego pues entregara su espíritu y cumpliese así la profecía del Pesach, el anuncio profético de la fiesta de la Pascua, que si usted no la conoce o no la entienda, pues vaya y revise el canal de la iglesia y lo va a encontrar. Número 1, todas las profecías del Antiguo Testamento sobre la muerte del Cordero, sobre el Mesías Redentor, fueron cumplidas. Por eso, en el versículo 28 de Juan, unos versículos más arriba, dije que íbamos a volver a Juan, dice: y a partir de ese momento el discípulo lo recibió en su casa. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, tetelestai,
Dijo, tengo sed, para que se cumpliera la escritura. Faltaba esta pequeña profecía por cumplirse. Y Jesús, teniendo conocimiento y conciencia plena de las profecías en relación a la muerte del Cordero, que era Él, dijo, bueno, ya todas las demás se han cumplido, falta solamente esta. Y dijo, tengo sed. Y él sabía que los soldados romanos le iban a dar, porque eso era como que el derecho, entre comillas, de los crucificados en el Imperio Romano, como para obtener ese pequeño gesto de misericordia de parte de los que lo están crucificando. Y le dieron. Todas las profecías del Antiguo Testamento sobre su muerte se han cumplido. No pudiésemos dejar de mencionar Isaías 53, donde se anuncia el sacrificio sufriente del siervo de Dios, como ya lo acabo de decir. Y precisamente testelestai, ya lo dije, era una palabra que usaban los siervos en el imperio para decirle a su amo, cumplir completamente con lo que me encomendaste. Está hecho. Toda la obediencia a la ley de Dios fue consumada en Cristo cuando fue crucificado. Vamos a Gálatas 3:24. Testelestai. Yo creo que esta palabra no se le olvida a ustedes tan fácil. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Así que la ley fue nuestra maestra que nos condujo a Cristo. Otras versiones dicen ayo, otras versiones dicen guía. Es decir, el propósito, leo del versículo 23, antes de la venida de esta fe estábamos resguardados por la ley, mantenidos en custodia hasta que la fe se diera a conocer. El propósito de la ley nunca fue justificar al hombre por medio de ella. Nunca fue por medio de la obediencia de los hombres que lograsen alcanzar el favor de Dios. Ese no era el propósito. El propósito de la ley, el mismo Pablo lo dice, es aquí, conducirnos a Cristo, resguardarnos. Así que la ley fue nuestra maestra que nos condujo a Cristo para que fuésemos justificados por medio de la fe. Y con esto yo no estoy diciendo que no debamos entonces cumplir con la ley, porque eso sería antinomianismo. Yo no predico la antiley con la excusa de la gracia, y eso sería un libertinaje, porque la gracia sin ley es libertinaje, pero la ley sin la gracia es legalismo. Eso hay que tenerlo claro y presente. Y luego nos dice el versículo 25, pero ya que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley nos guíe. Ya no necesitamos que la ley nos guíe, porque el propósito de la ley era no que fuésemos justificados por medio de ella. Nadie puede justificarse por medio de ella. Aunque la cumpliese, no iba a lograrlo, porque ese no fue el propósito dado por la ley. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Entonces es en Cristo que la humanidad logra, porque la ley misma señala y apunta a Cristo. La ley moral señala al carácter santo de Dios. Y la ley ceremonial muestra y señala el cumplimiento profético del plan de Dios para con la humanidad. Por eso que estamos mirando las fiestas, y el principal enfoque de las fiestas es precisamente el mostrar y señalar a Cristo por medio de las ceremonias que ahí se realizan. Y que ya estamos terminando hoy con, le dicen los judíos, con la fiesta del Pesaj o la Pascua para nosotros. Otro punto, y vamos a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. Esto es un momento muy interesante de la vida de Jesús. Así como algo con bastante autoridad, con mucha contundencia, y que evidentemente revolvió los ánimos de los fariseos. Vale, desde el 14. Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo y adquirió fama por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Cuando llegó a Nazaret, donde se había criado, un sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Allí se levantó a leer, y le dieron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el lugar donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor. Luego cerró el libro,
se lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían los ojos puestos en él. Entonces él comenzó a decirles: esta escritura acaba de cumplirse hoy delante de ustedes. Todos estaban esperando la explicación de lo que leyó, o sea, en qué se iba a basar. Que leíste eso y te sentaste, pero no vas a dejar así, nosotros no sabemos ese pasaje. ¿Qué más nos vas a añadir? ¿Qué nos vas a decir si eres maestro ahora de la ciencia? Y solamente dijo: esto se cumplió delante de ustedes. ¿Cuál es el otro punto que vemos cuando él dijo consumado es en la cruz? Que todo el poder de Satanás y del pecado fueron terminados en la cruz, en ese momento. Porque la unción que tenía Jesús del Espíritu Santo que vino sobre él era con unos propósitos definidos y puntuales. Número uno, anunciar el Evangelio a los pobres. ¿Se está refiriendo a los pobres materiales solamente, como siempre le dan el enfoque? No, se está refiriendo a la ruina espiritual del ser humano. La ruina por causa del pecado. Esa es la mayor pobreza que usted y yo tenemos. Por eso que los ricos, los magnates, las élites del mundo podrán tener todas las riquezas de este mundo, pero si no tienen a Cristo, si no tienen el Evangelio, son las personas más arruinadas del planeta. Y eso se lo recordó mi Señor Jesús a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. Recuerda que mi Señor les dijo: ustedes dicen que se visten bien, que tienen riqueza, que no les hace falta nada. Y yo les digo que son unos ciegos, pobres y desnudos. Ustedes están pobres espiritual. Recuerda. Y se lo está diciendo gente que ya había escuchado el Evangelio. Ojo. ¿Me ha enviado para qué? Anunciar libertad a los presos. ¿Cuáles libertades son estas de las que está hablando mi Señor Jesús? El ser humano está cautivo por causa del pecado. Y eso lo hace entrar en adicciones, en comportamientos, en actitudes, en conversaciones, en palabras, en formas de pensar, de actuar, de la cual no puede zafarse por causa del pecado. Por eso que Pablo desarrolla tanto la doctrina del pecado y dice que ya fuimos libertados del pecado, y que ahora lo que tenemos es que mortificar los remanentes que quedan. Ya no somos esclavos del pecado, porque Cristo nos libertó. Entonces éramos ¿qué? Presos del pecado. La humanidad estaba presa por causa del pecado, y la ley no podía libertarnos del pecado, tampoco podía hacerlo la ley. Y dar vista ¿a quién? A los ciegos. Vuelvo a poner el ejemplo de la iglesia de la Odisea. Ustedes dicen que ven, ¿y qué le dijo Jesucristo? Ustedes están ciegos. Vengan y compren de mí ¿qué? Ungüento para que vean. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos hablando en un momento de los fariseos? Déjenlos quietos, que ellos son ¿qué? Ciegos guiando otros ciegos. Y aquí está hablando entonces de ver la luz. Cuando, hablando de manera alegórica, el que es ciego espiritualmente hablando es porque está de una forma alegórica, simbólica, está muerto espiritualmente porque no logra ver la luz de Cristo, del Evangelio. ¿Qué dijo Pablo en Corintios? Que el príncipe de este mundo, ¿qué? Les ha cegado el entendimiento para que no vean y crean. Entonces, el ver en la Escritura es la capacidad de ver a Cristo, de entender y comprender su Evangelio para venir a la luz. Por eso es que hay que nacer de nuevo, porque el que nace de nuevo, ¿qué? Viene a la luz, alumbramiento. Por eso es tan importante estas palabras de Jesús cuando dijo consumado es, porque todo esto usted y yo lo estamos viviendo y participando. Usted hemos recibido de las noticias buenas que nos sacan de la ruina y de la pobreza espiritual. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Que usted tenga que seguir bregando con algunas cosas el resto de su vida, bueno, ya usted lo sabe. Si no lo ha entendido, métase en el canal de YouTube y ahí va a encontrar la serie Mortificando el Pecado. Usted ya no es ciego porque usted ve a Cristo, usted conoce el Evangelio, usted busca ahora lo celestial. Con todos los defectos que tenemos y todo aquello, porque estamos en un proceso de santificación, usted y yo ahora vemos, entendemos, comprendemos y compartimos la luz del Evangelio. ¿Qué dijo el mismo apóstol Juan en las epístolas? No en su Evangelio, sino en las epístolas, que debemos de comportarnos como hijos de la luz, porque ahora vemos la luz. Para poner en libertad a los oprimidos. Usted y yo no sabemos la cantidad de personas que en este proceso han sido libertadas de diferentes opresiones demoníacas, psiquiátricas, psicológicas,
emocionales. A lo mejor usted es una de esas personas, y yo también en algún momento también me pongo a pensar aquí en frío. He sido libertado de alguna opresión diabólica, demoníaca. Y esto se sigue haciendo. Y luego finiquita de citar la profecía para anunciar el año en que el Señor nos dará su favor. ¿Cuál es el año del favor de Dios? ¿Cuál es ese tiempo? Mejor dicho, el tiempo de la gracia. En el que estamos viviendo. Por eso, cuando Jesús afirma en la cruz, consumado es una reafirmación, en este caso una reconfirmación de esto que ya se había cumplido, porque Él ya estaba predicando el Evangelio y estaba haciendo todo esto en vida. Que aquí ya dijo, esto se está cumpliendo ya delante de todos ustedes, ya se cumplió. Sorprendente. Por eso esas palabras testelestai cobran tanta importancia y relevancia para nosotros. No podemos entonces simplemente encajonar el Evangelio y el sacrificio de Cristo en simplemente bendiciones materiales. No es simplemente eso. ¿Qué más tiene esta implicación de esta palabra testelestai? Consumado es. Volvemos a Romanos 3:24. Romanos 3:24 nos dice: pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes. Usted ya no es culpable. Y usted es declarado inocente no porque usted hizo algo para ser declarado inocente, porque más bien lo que usted y yo hemos hecho es para ser declarados culpables, todo lo contrario. Porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. ¿Qué deuda se está refiriendo aquí, Pablo? La deuda del pecado. La deuda que usted y yo teníamos delante del cielo, que habíamos hecho molestar a Dios, que su ira santa se había levantado y su justicia reclamaba un pago acorde a nuestra transgresión. Versículo 25 y 26. Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues no nos tiene paciencia. ¿Usted sabe por qué usted y yo no hemos sido consumidos? Porque a pesar de que somos cristianos, a pesar de que tenemos ahora luz, que vemos a Cristo y su Evangelio, todavía no somos los que debiéramos ser. Usted tiene que reconocer eso. Yo lo he reconocido. Y muchas veces me avergüenzan ciertas cosas de mí mismo. Y por esa razón no he sido consumido, porque Dios ha tenido paciencia conmigo. ¿Y sabes por qué ha tenido paciencia conmigo? Porque cada vez que Cristo se presenta delante del Padre como el sumo sacerdote y ora e intercede por cada uno de nosotros, por su pueblo, ese momento en la historia de esas palabras retumban y le recuerdan al Padre que todo fue consumado, que todo fue pagado. Consumado es, Padre. Ya la obra fue completa. Todo el trabajo fue realizado. Testelestai. Pues nos tiene paciencia. Y por esa razón entonces el Padre, la ira del Padre se aplaca. Y su paciencia viene a nosotros. Su enorme paciencia viene a nosotros. Y nosotros no somos capaces de ver esto. Porque no hemos entendido el impacto espiritual en la eternidad que tiene esa declaración de Jesús. Testelestai. De esa manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. La implicación entonces de esta palabra testelestai es que toda la justicia de Dios fue satisfecha a favor de su pueblo. Cuando Cristo murió en la cruz y declaró: todo está consumado. Testelestai. Qué magnífico es entender esto. Qué maravilloso es saber que mi Señor Jesús, a pesar de que estaba muriendo, tenía una conciencia profética clara de lo que estaba cumpliéndose en la medida que su momento llegaba. Y justo cuando dijo: a ver,
ya se cumplió esto, ya se cumplió esto, ya se cumplió esto, ya se cumplió esto. Ok, llegó el momento de entregar, de que el Cordero finalmente sea entregado. Y a pesar de eso, de que ya entregó su vida y su cuerpo estaba inerte, ya no tenía vida, se cumplió otra profecía más. Porque los soldados clavaron su lanza y dice que no tocaron hueso alguno, no le quebraron sus huesos, y se cumplió la profecía que decía que sus huesos no iban a ser quebrados, y cumpliéndose así con la ceremonia del pesar de la Pascua, que dice que debían de comer el cordero sin quebrar hueso alguno también. Impresionante. Entonces, ¿cómo no va a tener importancia estas palabras de Jesús? No eran simplemente palabras de agonía, de alguien que estaba padeciendo en la cruz porque lo estaban matando y ya por fin, ya salí de esto, me voy. No. Eso a lo mejor lo pudieron haber dicho los otros dos. Que el Evangelio nos relata muy poca esa conversación puntual que tuvo Jesús con uno. Al otro, y usted sabe que se los cuerpos le comieron los ojos, pero quizás de estos hombres, muchas quejas, muchas palabras de agonía y de sufrimiento para salir ya, mátenme, terminen de matar para salir de esto. Pero en Jesús cada palabra pronunciada, hasta en el mismo momento de su muerte, tiene una implicación profética y una verdad absoluta para nuestra fe, que no debe ser estimada, no debe ser desestimada, todo lo contrario. Y esta palabra, con este impacto tan fulminante, que nos recuerda que cada una de estas cosas fue consumada, la obra fue realizada, y gracias a esto, a esta palabra, es que usted y yo podemos decir entonces, cuando el diablo venga, cuando la circunstancia quiera, cuando nuestro corazón se levanta hasta en nuestra contra y nos quiere hacer quejar, recuerde esto. Recuerde que no somos consumidos por la ira de Dios, porque por el testelestai, por la consumación de todas las cosas, por la obra terminada de Cristo, Dios nos tiene paciencia y su gracia viene otra vez sobre nosotros. Y por eso su Espíritu Santo está con nosotros cada momento de nuestra vida. ¿Y por qué no nos abandona Dios? ¿Por qué mi Señor dijo en Mateo 28, yo estaré con ustedes todos los días? En tiempo de pandemia también, pastor, en tiempo de pandemia también. En tiempo de necesidad física y material, en tiempo también de necesidad física y material. En tiempos de problemas de salud personales que no he logrado todavía solventar y que ya como que me colman la paciencia, también es gracias a que todo fue consumado. Entonces, qué mayor acto de regocijo y de bendición enorme es que podamos hoy rememorar el sacrificio de Cristo y que fue confirmada esto con la resurrección maravillosa de nuestro Salvador. Así que vamos a orar. Testelestai, o el Kelaj, paz. La paz está hecha. Como dijo Pablo, con su sacrificio trajo la paz entre gentiles y no gentiles, y ahora somos un solo pueblo por medio de Cristo. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a mirar el testelestai de Dios. Entonces ahora cuando usted mastique el pan que conmemora, que recuerda el cuerpo de Cristo que fue entregado, sobre el cual fue depositado todo el pecado y el cual tuvo que soportar el peso de la ira de Dios. Jesucristo tuvo que experimentar la soledad por un momento, porque dijo la mala Eloi, Eloi, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Eso para él fue una de las mayores agonías en el alma, que por un momento, por causa de la cantidad de pecado tan enorme, el Padre tuvo que retirarse momentáneamente de su Hijo. Impresionante. Y que gracias
ese cuerpo, luego que se cumpliera cada profecía, cada momento, Jesús dijo, Él está ahí. Así que usted va a masticar, usted va a recordar ese momento maravilloso, impactante, con esta palabra en su mente. O si usted a lo mejor no se recuerda muy bien porque una palabra a lo mejor nueve es difícil, pero ese consumado es. Ahora cada vez que usted mastique, consumado es en tu cuerpo, Jesús. Consumado es, fue por ti, Señor. Consumado es. Esto va a fortalecer, porque hasta esta simple palabra, entre comillas, tiene el poder para revitalizar nuestra alma, de levantar nuestra fe, apuntalar nuestra esperanza una vez más para seguir adelante. 1 Corintios 11, 23, esto es lo que el Señor me enseñó y que ya les transmití antes. La noche en que Judas lo traicionó, el Señor Jesús tomó pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado, hagan esto en memoria de mí. Tomamos, levantamos el pan, Señor, gracias. Y dice que demos gracias. Damos gracias, Señor, no tenemos la forma, a pesar de que te estamos agradeciendo, creo que la palabra gracias no alcanza para reconocer, para alabar y honrar que te hayas encarnado en un cuerpo perfecto, sin mancha, sin pecado. Que hayas tenido que levantar ese cuerpo perfecto durante 33 años, guardándolo hasta que sus valores no fueran alterados. Y que encima de eso lo otorgases como sacrificio, aguantando y soportando la humillación de hombres impíos, pecadores, que se burlaban de ti, Señor. Soportar el sufrimiento, el flagelo, la hazaña de la crueldad contra tu cuerpo. Pero que tú estabas determinado fielmente a darlo. ¿Cómo no agradecerte, Señor, sabiendo que a través de ese cuerpo pronunciaste estas penúltimas palabras? Él está ahí, consumado es. Gracias, Señor, por ese cuerpo. Puede tomar su pan. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que la veo, háganlo en memoria de mí. Cada vez que comen este pan y beben de esta copa, están anunciando que Cristo murió por ustedes y háganlo hasta que Él venga. Señor, por medio de esta pequeña copa, de esta pequeña bebida en tu nombre, sabemos que el nuevo pacto, el tiempo del año del favor de Dios fue sellado, fue establecido y entra en operación perfecta, Señor, hasta que tú vuelvas a buscarnos, si es que no nos reunimos primero contigo. Porque por medio de esta sangre fue la tinta que selló ese nuevo pacto. Fue esa tinta maravillosa con la que firmaste esas palabras. Él está ahí. Con esta tinta tú afirmaste que ya todo estaba cumplido, que la obra estaba realizada, que la deuda estaba pagada, que tu obra maravillosa estaba concluida con un buen artista. Y también, Señor, con esta sangre maravillosa anunciamos al mundo y testificamos que tú moriste por nosotros como un sustituto, Señor, que llevó nuestro pecado. Por eso anunciamos, Señor, y recordamos ese sacrificio maravilloso. Ese sacrificio, Señor, esas palabras, consumado es. Él está ahí. Gracias, Señor. Damos gracias por esa sangre bendita. Puede tomar su copa. Gracias, Jesús, pues tú eres bueno, tú eres maravilloso. Te pido que bendigas así a mis hermanos, que la iglesia de Jesucristo, no solamente porque estamos en una
fecha que conmemora un evento importante para la cristiandad, sino que a lo largo de su vida diaria, el tiempo que les queda, tu iglesia pueda tener una mayor comprensión y pueda encontrar ánimo y fortaleza y esperanza en esas palabras que tu cuerpo mayugado y entregado en ese cruz pronunciaron: de consumado es. Gracias, Padre. Bendice hacia tu pueblo, Señor.